estamos con superávit fiscal, inflación a la baja. La pregunta que todos nos hacemos es, bueno, ¿cuándo empieza el periodo de reactivación? ¿Lo ves cerca? ¿Ves que va a ser en la segunda mitad del año? Bueno, ¿cómo ves un poco esta situación que estamos viviendo? Bueno, primero buenas noches, gracias por llamarme. Mira, yo creo que están dadas las condiciones para tener una recuperación. Lo que no sabemos todavía es el ritmo de la recuperación. ¿Por qué? Porque algunas medidas que habían erosionado o algunas variables que había habido una caída muy fuerte de jubilaciones ajustadas por inflación y lo mismo en los salarios del sector privado formal, eso ha empezado a revertirse con la nueva fórmula previsional. En el mes de abril los jubilados han devengado un aumento de 27% y la inflación va a ser mucho menos y lo van a gastar en mayo cuando la inflación es más baja. Esto es una recuperación parcial de todo lo que habían perdido antes, pero comparado con el punto de marzo, claramente hay una recuperación importante. Y salarios, ya los indicadores de marzo sugieren que que los salarios empezaron a recuperar parte del terreno que habían perdido contra la inflación. Sumale a eso la recuperación de la cosecha gruesa, la baja del riesgo país, tenés dados algunos elementos como para que la economía empiece a rebotar. Yo creo que va a tocar fondo en este segundo trimestre del año y vamos a tener un segundo semestre con algo más de actividad y bastante menos inflación del que hemos tenido en el primer semestre del año. Bien, y por el lado fiscal, ¿es sostenible el nivel de, digamos, de avance que ha tenido la motosierra y la licuadora? Vos me dirás cómo ves si ha sido más motosierra o más licuadora en el primer trimestre, parte de este cuatrimestre también. Bueno, ha habido mucho de licuación, pero eso en algunos casos se está convirtiendo en una reducción permanente. Volvamos al tema de jubilaciones. Las jubilaciones perdieron primer trimestre del 23 contra primer trimestre del 24 más de 2 puntos del PBI, pero ahora van a recuperar una parte, pero con el cambio de fórmula no recuperan todo. Entonces hay un ahorro permanente, Sí. menos del que hubo en el primer trimestre, pero hay algo de permanente. Después en reducciones de transferencias a universidades, provincias, a inversión pública. El primer trimestre del 23 se gastaron casi 3 puntos del PBI, en el primer trimestre de este año 0,4. Parte de eso seguramente se va a revertir porque algunos de estos recortes no son sostenibles, pero parte de eso va a quedar como ahorro permanente. Y en el interín vos tenés que seguramente va a bajar el déficit de empresas públicas, vas a tener algunas otras medidas que van a compensar esto. En el primer trimestre del año también los datos de caja se vieron favorecidos por el no pago del gobierno a las generadoras eléctricas y a los productores de gas. Pero eso porque la quita de subsidios no había avanzado en el trimestre. Ahora ya estamos bastante más avanzados en la quita de subsidios. Así que hay algunas cuestiones que le dieron alivio al gobierno en la caja el primer trimestre, pero que a medida que pasan los meses se puede pasar de licuadora Sí, a, a motosierra, ¿no? está bien. ¿Cómo ves el aporte que puede hacerle la cosecha en este plano, teniendo en cuenta, bueno, lo que decías hace un instante, el gobierno va a estar seguramente necesitado también de, digamos, de mejorar su situación fiscal y de sostenerla durante este segundo trimestre? Bueno, ahí tenemos el aumento de la producción agropecuaria, más allá del efecto negativo de la chicharrita esta sobre el maíz, va a ocurrir. Va a haber alrededor de entre 35 y 40% más de producción y eso va a ocurrir. El tema es para el impacto fiscal y para las exportaciones, se necesita que los productores vendan esa producción y parte de eso por ahí no lo van a hacer y lo van a acumular en silobolsas. Entonces, una cosa es el efecto sobre la producción que se va a dar, porque la cosecha Sí. no la podés guardar para el año que viene en la planta, tenés que cosecharla y por lo tanto el impacto en la actividad va a estar. Puede haber algún efecto menor del que se esperaba sobre exportaciones y recaudación, pero de todas maneras eso va a mejorar. Está bien. Además, ha habido afortunadamente alguna recuperación de precios en Chicago en los últimos días, producto de las inundaciones en Brasil, así que yo creo que vamos a tener una mayor cantidad de exportaciones y de retenciones que se recaudan sobre esas exportaciones. Así que en ese sentido, el segundo trimestre, con alguna demora, va a mostrar claramente una mejora respecto del segundo trimestre del año pasado. Bien, y el tema del cepo, ¿cómo lo ves? ¿Crees que se va a levantar a mediados de año, que va a ir No, más gradualmente? Sí, te no, escucho. no creo que se pueda levantar a media, tampoco es muy relevante eso. Ujú. Acá me parece que confundimos que había que lidiar con una transición muy compleja y que eso lleva tiempo. Sí,
con la urgencia de querer tener todo ya de las medidas estructurales. Lo importante es que el cepo se camine hacia levantar el cepo. Y alguna señal ha dado el Banco Central en ese sentido, permitiendo ahora que los que tenían dividendos atrapados puedan pagar con Bopreal, ¿no es cierto? Sí. ¿Por qué no se puede levantar el cepo? Porque todavía tenés reservas negativas y el Banco Central va a querer tener alguna cantidad de reservas para intervenir si es que la volatilidad del mercado cambiario es muy importante. Y has tenido, el propio gobierno de Milei también ha pisado pagos de importaciones por alrededor de 10.000 millones de dólares desde el 10 de diciembre hasta hoy. Por lo tanto, tenés que resolver eso antes de levantar el cepo. Y además vas a tener que, yo no estoy de acuerdo ahí con el presidente que te dice, bueno, mirá, los números están, tengo la brecha baja, hay un mercado libre, ese mercado no está libre, 20% de las exportaciones va al contado con liquidación. Las importaciones han caído mucho, producto en parte de la recesión económica. Si la economía normaliza, van a subir. Entonces, todavía no está claro que los números cierren confortablemente en el mercado cambiario. Creo que eso lo vamos a tener más claro a finales de año. Así que a mí me parece que sería prematuro pensar que el cepo se puede levantar a mediados de año. Bien, ¿y cómo ves justamente, mencionabas el tema del Bopreal y cómo ves el tema del impuesto país y las medidas que ha tomado el Banco Central respecto a, bueno, quienes quieran sacar dividendos, utilidades, bueno, tienen que pagar precisamente el impuesto? Bueno, eso ha sido así para las importaciones, excepto los que suscribieron el Bopreal 1. Sí. Que era un bono más largo plazo, con lo cual, de hecho, hoy tiene una quita en el mercado secundario de casi un tercio de su valor, cuando las otras series de Bopreal tienen una quita de alrededor del 15%. Ujú. Entonces yo diría que si estabas dispuesto a irte más largo, no, te eximían del impuesto. Hoy esa opción no está disponible, pero en alguna medida el stock generado por si querés, los errores de política económica de la administración anterior lo han tratado más o menos de la misma manera. Entonces, yo no veo ahí tanta discrepancia. Lo que no está claro es qué van a hacer con los nuevos dividendos, porque eso no lo han anunciado, y ahí obviamente no deberían cobrar. O sea, uno tendría que. El impuesto país es un impuesto que por definición es transitorio porque expira a final del año. Así que me imagino que a partir de ahí tendremos o un impuesto país mucho más reducido o no tendremos ese impuesto y iremos caminando hacia la normalidad. Está bien. Bueno, ¿cómo le diríamos a la gente que va a ser este segundo trimestre? ¿Va a ser tan duro como el primero, Daniel, o va a estar un poco más, digamos? Bueno, vamos a tener menos inflación que el primero. Ujú. Lo que no está claro es si vamos a tener mucha mejor actividad económica. En algunos sectores sí, por lo que decíamos antes, pero la inflación va a ser más baja en el segundo trimestre del año que en el primero. Yo sí creo que vamos a tener un segundo semestre mejor que el primero, que fue bastante malo, ¿no? En términos de actividad y de tasa de inflación, porque cuando mirás toda la inflación del semestre, todavía es una inflación muy alta. Bien, y en salarios y empleos, qué se puede esperar? Ya, en salarios, como dije antes, empezó a haber alguna recuperación en los salarios del sector privado, muy modesta todavía, pero lo peor parece que ha sido a nivel de febrero. A partir de ahí hay alguna recuperación. La dinámica de paritarias va a hacer que eso continúe. Y en materia de empleo hay algunos sectores muy golpeados como la construcción, pero el resto ha aguantado, básicamente porque la caída de salarios hace que por ahí las empresas puedan retener trabajadores más allá de que no tienen mucha demanda. Bien, ¿cuál crees que, o cuáles serían los puntos por ahí que le están faltando o qué se debería corregir de digamos, de esta serie de medidas o de este plan que está llevando adelante el gobierno para tener una recuperación quizás más armónica o más rápida? ¿Es posible eso? Mira, a esta altura me parece que está difícil, porque eso se podía haber intentado al principio. Yo creo que el gobierno, si hubiera avanzado con... Pero bueno, también es fácil decirlo en perspectiva, o sea, en realidad la situación que heredaron era muy difícil, ¿no? Ujú. Y como que el gobierno sabía que iba a ser muy duro lo de actividad, el propio presidente lo anunció en su momento. Ahora me parece que la cosa está puesta en que el Senado apruebe la ley de bases. Eso puede darle un impulso a la confianza porque hay cosas importantes en la ley de bases y además es importante que las reformas las sostenga un arco político más amplio que el de un presidente con los votos con los legisladores que tienen la libertad avanza.
Después está la consolidación fiscal, que más allá de que hay muchas cosas que van en ese sentido, hay algunas dudas respecto a lo que puede ocurrir en los meses que vienen. Después tenés algunos desafíos por el lado de impuestos y después hay que empezar a trabajar en la desregulación de la economía, donde también se tienen que sumar provincias y municipios. Es decir, 70 años de decadencia no lo vamos a resolver en 5 meses, ¿no? Entonces ahí yo digo que nosotros tenemos que también bajar un poco la demanda de resultado que le podemos pedir a un gobierno que en realidad ni siquiera ha cumplido 6 meses, ¿no? Bien, y la última, ¿cómo ves la posibilidad de que el FMI pueda continuar apoyando y que pueda dar algún desembolso hacia la última parte del año o crees que esto va a pasar para el año próximo? Bueno, si todo Pero si sale hay como... fondos adicionales se requiere un programa nuevo. Sí. Yo creo que no es una posibilidad. Ahora, ese programa nuevo requiere un periodo de discusión y nos vamos a enterar. Argentina tiene un programa con el fondo va a seguir apoyando a la Argentina, yo creo que sabe que no puede cobrar los fondos en el periodo que está previsto, así que en definitiva en algún momento va a haber un programa nuevo. No hay capacidad de endeudarse, hoy el gobierno no tiene capacidad de endeudarse afuera a tasas razonables y además tiene que atender otros vencimientos además de los del fondo. Así que me parece que ahí vamos haciendo camino al andar, en la medida que el gobierno vaya cumpliendo con los objetivos fiscales, monetarios y de reserva, que es lo que está comprometido con el fondo, y se avanzan en reformas estructurales. Yo no veo complicada la negociación con el fondo para un eventual programa nuevo. Pero eso también lo vamos a saber en los próximos meses. Tampoco hay hoy una necesidad urgente de tener fondos adicionales del Fondo Monetario, ¿no? Bien, Daniel, ahora sí, la última que te hago, ¿cómo ves la situación social? Porque ha sido muy fuerte el primer trimestre en materia de, bueno, de salarios, vos lo decías, de jubilaciones, y sobre todo, por ahí el sector informal es el que más lo ha sufrido. ¿Cómo ves esa parte? ¿Cómo crees que va a evolucionar? Pero ahí siguen funcionando los programas de asistencia social que tiene el gobierno. Reforzó asignaciones familiares y recortó un poco los planes que manejan los piqueteros. Pero en el globo no tuviste un gran corte en la ayuda social. El que está más complicado es la clase media, que ha perdido ingresos, el que trabaja formal, y también hay gente de clase media o clase media baja, informal, y que por ahí no accede a los planes. Ahí sí hay algún problema. El problema está más, me parece, relacionado con la gente de ingresos medios. Los de abajo más o menos creo que han recibido compensaciones. Por eso la situación social no ha explotado, para ponerlo de alguna manera, porque en general la clase media tiene menos capacidad de movilización que la gente de menores recursos. Bien, ahora sí la última que te hago, y abusando de tu paciencia. El tema de las prepagas, ¿cómo crees que ha actuado el gobierno en ese sentido, interviniendo de la forma en que lo ha hecho? Yo creo que ha actuado mal, por varias razones. Primero porque vos no podés hacer una denuncia de cartelización sin hacer y publicar un estudio que muestre que hay algún indicio de cartelización. La primera cosa que se hace en un estudio de defensa de la competencia es mirar índice de concentración. Y el gobierno no los publica, porque si los publicara nos hubiéramos dado cuenta de que no hay no hay evidencia, no es un sector, es un sector bastante atomizado, al revés de lo que se ha dicho por ahí a través del gobierno en las redes. Segundo, tomar como punto de referencia la cuota de diciembre. Cuando vos mirás los datos del INDEC, la cuota de las prepagas a diciembre era el valor ajustado por inflación más bajo en los últimos 4 años. Es decir, al igual de lo que pasó con los precios de los combustibles, con las tarifas, los precios más pisados iban a reaccionar más. Y eso es en alguna medida lo que pasó cuando se liberó el precio. En realidad el gobierno podía haber pensado esto preventivamente y podía haber liberado el precio más despacio. Pero la fórmula que aplicaba el gobierno anterior, que de hecho se había suspendido también, había llevado a un nivel de precio de las prepagas que estaba muy bajo. Entonces, en ese contexto, no solamente se inhibió la normalización de precios en este sector, cuando no se hizo en otros sectores de la economía que estaban con un atraso similar y que han tenido aumentos muy importantes, combustibles, las tarifas, sino que además se le pide en la denuncia judicial, que el juez que la recibió lo avaló, que se devuelva plata. Y ahí lo que empieza a escucharse es que hay actores que no tienen la capacidad de devolver la plata sin poner en riesgo el sistema. Entonces, me parece que se han metido innecesariamente en un problema, porque no lo pensaron bien desde el principio, regulando por ahí demasiado rápido, y porque no pensaron bien la solución si es que los aumentos se habían ido un poco de
de mambo, por ponerlo de alguna manera. Así que creo que fue, en realidad todo se manejó bastante mal, me parece a mí. ¿Cómo crees que se va a mantener en estos próximos meses, teniendo en cuenta que estamos ahí en 1000, 1025, 1050 de paralelo y los financieros también están más o menos sobrevolando esa zona? En realidad lo que tenés ahí es una situación donde vos tenés hasta mediados de año el 20% de las exportaciones en el contado bolique que te comprime la brecha y además has licuado muchos pesos, con lo cual eso también le quita Posibilidades de despegue. espacio a una suba muy violenta del tipo de cambio. En la medida que avances en la cuestión fiscal, mantengas la disciplina monetaria y avances en las reformas estructurales, no deberíamos tener grandes sobresaltos. Eso es distinto de decir que el tipo de cambio se va a quedar clavado en 1100 o 1050. Va a tener, porque estamos en una economía de alta nominalidad, va a tener algún desplazamiento, algún deslizamiento. Bueno, Daniel, muchísimas gracias por tu tiempo A vos, José. y estamos ahí en contacto. Muchas gracias.